hablar de otros temas ahora. Para eso estamos con Luis Durán Rojo, presidente del Partido Morado. El Partido Morado se ha reunido con la presidenta Boluarte dentro de esta ronda de conversaciones que está sosteniendo la presidenta con los distintos partidos políticos. Estamos con él para ver qué ocurrió en la intimidad del Palacio de Gobierno. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. A ver si podemos tomar el contacto con Luis. Si puede encender su micrófono, por favor, Luis. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muchísimas Ahora gracias sí. por la invitación a conversar. Muchas gracias por Es un placer. aceptarla. ¿Cómo estuvo la reunión con la presidenta? Mira, nosotros fuimos convocados, como los demás partidos, a conversar. Como tú sabes, la visión en la política tiene que ser que conversar es un valor fundamental para tratar de poner en clara las posiciones de cada cual. Llegamos al Palacio en el momento que correspondía. Fuimos 3 personas, fue el secretario general, que es un profesor universitario, la secretaria de Jóvenes Morados, que es una joven cusqueña, y yo. La visualización de la reunión es como ha aparecido en la prensa con esa foto. Ella, la presidenta, nos planteó, y el primer ministro, la posición que ellos tenían o que tienen en relación a los avances de su gobierno y a su diagnóstico sobre lo que está pasando. Y nosotros le hicimos una pregunta que creo que era la pregunta que quería reflejar lo que la ciudadanía está preguntando, o que los ciudadanos quisieran preguntarle si estuvieran ahí. Nos pusimos en esa posición, creo que es lo que corresponde a un partido que intenta representar a la sociedad y a la gente y al ciudadano común. Y la pregunta fue muy clara. Le dijimos, señora presidenta, ¿usted sigue considerando a su gobierno como un gobierno de transición? Y además de eso, si es un gobierno de transición, ¿cuáles van a ser las medidas para que la transición realmente ocurra? Y la señora presidenta desarrolló una serie de argumentos, tomó la palabra y nos planteó su posición. Su posición es que ella es una presidenta constitucionalmente elegida y que la transición está en manos del Congreso de la República. Que ella no va a renunciar y que debe ser el Congreso quien deba dar el adelanto de elecciones. Entonces, ante esa situación, nosotros, como corresponde, le reiteramos nuestro pedido. Y nuestro pedido es muy claro desde el comienzo de la situación de la muerte de los ciudadanos, tanto de los policías como de los manifestantes, era que ella renuncie. Se lo volvimos a pedir y le dimos las razones para esa renuncia. Y las razones, Raúl, son de 3 tipos. Básicamente, la primera es que nosotros sentimos que en la dirección del control institucional de las marchas, conforme a la Constitución, no ha sido realizado. Y no se ha podido distinguir a los que son violentistas y que seguramente tienen alguna agenda propia, distinta a la del ciudadano común, de aquellas personas que van a protestar ejerciendo su derecho constitucional y por lo tanto realizan su actividad de protesta en el marco de la Constitución. Y que esa diferencia no ha sido claramente establecida por el gobierno. Lo segundo que le planteamos fue una cuestión vinculada a la situación de las reformas. Te lo explico de esta manera. En la presentación que nos hicieron, que nosotros atendimos con mucho interés, se nos plantearon 4 valores. El primer valor fue el valor de la lucha contra la corrupción. Ellos sostienen que su gobierno lucha contra la corrupción. El segundo valor que nos plantearon fue la meritocracia como elemento para la construcción de un gobierno. Y en tercer lugar nos plantearon la promoción de la mujer en el marco de la política y la acción pública. Entonces, yo retomando esa presentación le dije, señora presidenta, señor ministro, señor primer ministro, si ustedes tienen en cuenta estos 3 elementos, hay una razón adicional por la cual usted debería renunciar o tornar esta situación. Es que usted tiene que defender la Constitución y los valores que ella encarna para la defensa de esos principios, y no lo está haciendo. Está acompañando la posición del Congreso, de la mayoría del Congreso, que es contra las reformas. Y le pusimos el caso de la educación, que ellos mismos habían planteado. ¿Qué respondió frente a esa propuesta, el tema de la SUNED, justamente? Ella dijo que lo iba a pensar, dijo que iba a trabajar, que ella había dado su compromiso al respecto y que tenía la intención de que eso vaya hacia adelante, y yo le creo en ese sentido. Pero es una respuesta evasiva, ¿no? Yo supondría que la presidenta debería tener una respuesta un poco más específica frente a algo tan grave como lo que ha ocurrido este fin de semana. Sí, mira, yo no sentí una respuesta contundente. Es mi percepción de ese momento de la reunión, pero en todo caso yo sí fui muy claro en plantearle la cuestión, ¿no? La cuestión es muy sencilla, Raúl. La cuestión es que hay que cumplir una ley
que es una ley que además el Tribunal Constitucional ha validado, lamentablemente, bajo una estrategia que ha habido, pero que esa ley podría haber sido Sí. reglamentada para que sea conducida de la mejor manera. Y eso no ha ocurrido y ellos plantearon que podían reglamentarla. Y de ahí pasamos No, a un tema más. hay una ley, perdón, Luis, que me parece importante, este tema que además es fundamental, digamos. Hay una ley, pero también está el compromiso explícito del gobierno por sacar adelante la reforma, por, digamos, defender la reforma educativa, la reforma universitaria. Entonces, si ese compromiso existe, yo supondría que la presidenta debería tener una respuesta un poquito más elaborada que lo voy a pensar. Eso es muy sorprendente, por decirlo menos. Y mira, el compromiso en concreto sobre el hecho del fin de semana fue que el gobierno debía reglamentar esa ley. Y eso es lo que tendrían que haber hecho. Y si el compromiso fuera Sí. realmente claro, ya esa ley estaría reglamentada y no lo está. Por lo tanto, mi función era advertírselo desde la visión que nosotros tenemos. Pero hay un punto más, Raúl, que le comentamos, y esto es importante subrayarlo, porque hablamos de la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces le hicimos referencia a Sí. otra sentencia que tiene que ver con la definición y la decisión sobre los intereses moratorios en relación a la SUNAT. Le hicimos saber Claro. de la situación y que creo que ella tendría que haber entrado en una conversación fraterna para recordar a los magistrados del Tribunal Constitucional su deber de defender la Constitución y defender el estado de cosas constitucional por encima de otra cuestión. Y bueno, terminada esa parte, yo le volví a insistir en nuestro pedido de que piense la renuncia. Es importante siempre tomar nota de la situación que significa ponerse uno al costado para mirar bien y tomar decisiones claras y concretas. Y ahí terminó nuestra reunión. ¿Qué dijo frente a eso? ¿Qué dijo frente a eso, frente a esa, digamos, resolución del Tribunal Constitucional tan sorprendente, tan criticable, que estimulará a las empresas a patear, digamos, sus juicios con maniobras, digamos, que alarguen los juicios al máximo para que simplemente desaparezcan sus deudas tributarias, por lo menos los intereses? ¿Qué dijo frente a eso? Sí, mira, frente a esa posición tomaron nota los ministros que le acompañaban y entiendo que van a revisarlo con el ministro de Economía. Le hice saber que entiendo que el ministro de Economía ha evaluado también el alcance presupuestal de lo que significa esta sentencia, ¿no? Porque es importante que se sepa. Sí, o sea, las respuestas de la presidenta, sí. O sea, las respuestas de la presidenta fueron, lo voy a pensar, tomo nota. Ese es el tipo de respuestas que ha dado en el diálogo la presidenta. Un poco sorprendente, la verdad. Una pregunta final, Luis. Frente al adelanto de elecciones o la renuncia presidencial, le dijeron que el Ejecutivo tiene instrumentos, por lo menos discursivos, por lo menos, para tratar de empujar el adelanto de elecciones. Sí, sí, se lo hemos dicho y además le hemos señalado la necesidad de insistir en el adelanto de elecciones desde el Poder Ejecutivo. Y ella contó la posición que tomaron al enviar su proyecto de ley y luego relató cómo ella había concebido o había visto lo que había pasado en el Congreso, ¿no? Ahí también tuvimos la percepción de que ella también tiene claro, como lo tiene el Partido Morado, de que la mayoría del Congreso no se quiere ir. Ella piensa que la mayoría del Congreso no se quiere ir, ¿verdad? Es la sensación que yo tengo. Ajá. Ahora, no va a haber adelanto de elecciones, por lo menos hasta el 2024, porque, digamos, lo que ha ocurrido con, digamos, esta maniobra disuasoria del viernes y luego con el hecho de que el presidente del Congreso no ampliara la legislatura, quiere decir que recién se votará en la próxima legislatura. ¿Eso le preocupa a la presidenta? ¿Cómo se siente frente a la actual situación de crisis política que atraviesa nuestro país? Es decir, frente al momento que está atravesando la crisis política en el Perú, hoy. Mira, yo no sabría comentarte cuál es la sensación que ella tiene sobre lo que está pasando. Lo que te puedo decir que es, en la conversación nosotros fuimos muy insistentes con la necesidad de que ocurra la renuncia, que era el mensaje que habíamos dicho que vamos a llevar, y además fuimos insistentes también en que es posible tener elecciones el 2023. Raúl, es posible. ¿Por qué? Porque si el Congreso aprueba en la siguiente legislatura el proyecto de ley, también es posible ir a un referéndum para que la población decida
si queremos o no. Y un referéndum no es tan difícil de convocar. O sea, ya hemos visto Ese el es el caso de... camino más rápido, ¿no? Es el camino Claro, o más sea, rápido. En lugar de es dos posible. legislaturas, una legislatura con 66 y referéndum. Así es, pero además hay un valor detrás de ese referéndum, Raúl. ¿Sabes cuál es el valor? Que tú le devuelves al Plebiscitario. ciudadano, exactamente, le devuelves al ciudadano la decisión sobre el futuro de tu sociedad. Y me parece que ese es el camino que deberíamos transitar, creo que si hay voluntades políticas. No lo Muy sé. bien, Luis Durán Rojo. Ojalá, presidente del Partido Morado. Muchas gracias por su participación en el vuelo y por contarnos todos estos detalles tan reveladores de la reunión que han sostenido con la presidenta Dina Boluarte. Hasta pronto. Muchas gracias, Raúl. Hasta luego.